estamos un día más aquí, a corazón abierto, y hoy tengo el gusto de presentaros a Josué y Vicky de México, que están unos días aquí con nosotros y bendiciéndonos mucho. Así que, pues bueno, queremos escuchar vuestra historia, cómo, bueno, lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas, cómo lo conocisteis y qué estáis haciendo en el Señor. Empezamos por cómo conoció cada uno. Si quieres, Josué, puedes empezar tú. ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cómo fue? Pues en mi caso, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque mis padres fueron cristianos cuando yo nací. Eso hasta cierto punto me ayudó en poder comprender desde niño las cosas espirituales. Pero mi mamá falleció cuando yo tenía aproximadamente 4 años de edad y hasta cierto punto quedamos un poquito desprotegidos en esa área espiritual porque mi papá se dedicó a trabajar. En el área donde vivíamos no había ninguna iglesia, entonces eso nos quitó el poder conocer a Dios todavía más a temprana edad. Yo vine a conocer a Cristo a la edad de unos 12 años, más o menos, cuando un pastor que había conocido a un tío mío y por ahí se encontraron y este tío lo trajo a casa y es así como nos retomaron, vamos a decir así, nos retomaron las enseñanzas de la palabra de Dios. Al principio a mí no me llamaba la atención esas historias de la Biblia, pero por las oraciones de mi mamá, ¿verdad? Porque de las personas que conocieron a mi mamá nos platicaban a mis hermanos y a mí, que ella oraba mucho por nosotros, para que le conociéramos, para que le sirviéramos. Entonces Dios honró esas oraciones de mi madre. Y poco a poco yo fui tomando interés en las clases que nos compartía la esposa del pastor, porque éramos niños adolescentes, entonces ella es quien nos compartía las historias de la Biblia. Después mi papá conectó al pastor con otra familia, que era una familia grande, tenían varios hijos, y es así como se empezó a formar la iglesia. Y obviamente nos empezamos a involucrar en asistir a los cultos, en estar en las clases. Pero yo conocí a Cristo en unas actividades especiales de Semana Santa. Unos misioneros de Estados Unidos habían llegado a la iglesia y compartieron del Evangelio. Entonces, hasta ahí yo entendí la necesidad de mi salvación aproximadamente a los 12 años. Y así es como llegué a conocer al Señor. Y de ahí en adelante, pues el Señor nos ha estado ayudando en desarrollarnos, en el crecimiento, para conocer más de Él. Muy bien, eso fue como Él conoció. Y ahora, pues Vicky, ¿cómo llegaste tú al Señor? Bueno, pues a diferencia en mi caso, yo no nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar inconverso, vivía en un hogar inconverso donde mi papá era alcohólico. Mi mamá, pues, solamente se dedicaba a la casa, pero también había muchos problemas de situaciones de violencia física, de agresión y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo entiendo ahora que Dios me empezó a llamar desde siempre buscándome, ¿no? Pero como eso de la edad de los 6, 7 años, llegamos a vivir cerca de una casa que estaba cerca de una iglesia también. Entonces ahí ponían una bocina y escuchábamos los cantos, las predicaciones y todo eso. Pero lo que a mí me llamaba más la atención era un tiempo de escuela para niños, donde los niños iban a las clases de escuela de vacaciones y escuchaban los cantos y las predicaciones. Atrás de la casa había una vereda o un caminito que llegaba a esos salones. Entonces yo me escapaba cada vez que había actividad, me escapaba y me subía para escuchar las clases. Entonces eso transcurrió como de los 7, 8 años, 9 años, todo el tiempo ahí en ese de escuchar de Dios ahí.
y a mí me llamaba mucho la atención escuchar las clases, entonces cada vez que yo podía iba y me venía. Ya a la edad de la adolescencia, pues ya me juntaba con otros amigos, otros compañeros, e íbamos a ver las películas que ponían. Solamente cuando se apagaban las luces llegábamos para ver las películas y todo, ¿no? Y también aprender de Dios, a escuchar de Dios un poquito, pero era como un llamado muy, muy especial de poder escuchar de Dios y todo eso. Entonces, pero más después, más adelante, pues empecé yo a interesarme, entonces ya me escapaba para irme a los cultos o a los servicios de los jóvenes. Pero y en ese tiempo mi hermana ya estaba casada con un chico que iba a la iglesia. Entonces era para mí una oportunidad como decir que me iba a casa de mi hermana y de ahí me iba a la iglesia. Y cuando ya llegué pues a la edad de 15, 16 años, entramos en una etapa muy difícil de familia, que donde había mucha agresividad, mucho alcoholismo, mucho pleito. Entonces, como que eso me hizo refugiarme en Dios, refugiarme y empezar a conocer a Dios. Por ese periodo yo acepté al Señor a los 16, 17 años. Pero mis papás, mi mamá era muy católica, muy, muy dada a los ídolos, a las imágenes, y no quería saber nada de eso. Entonces, eso hizo que me diera temor para seguir asistiendo y todo eso, pero al aceptar yo al Señor con unos misioneros, una misionera, me quiso empezar a instruir en la palabra, darme discipulado, y yo lo tuve que hacer todo en discipulado a escondidas de mis papás. Tenía que trabajar más horas para poder tener tiempo de ir a tomar mis clases con ellos a escondidas, y la misionera me tenía que dejar como a 2 calles de la casa para que no me vieran con ella, ¿no? Pero pues después de un tiempo, el día que yo me iba a bautizar, les decía que al principio que la iglesia tenía bocinas. Entonces cuando yo me iba a bautizar, me fui, que estaba trabajando con unos misioneros, me fui a trabajar y de ahí me fui a bautizar. Pero cuando regresé a casa, mis papás estaban muy molestos porque yo había tomado la decisión de bautizarme. Y yo decía, ¿cómo es que supieron ellos? Pues fue por la bocina. Fue por la bocina que estaba diciendo que los nombres de todos los que se habían bautizado. Entonces mi papá me dijo, bueno, más mi mamá es la que me decía eso, si tú vas a decidir seguir con esos cristianos, tienes que irte de la casa. Entonces yo estaba tan contenta por lo que había hecho, yo le dije, sí, está bien, pero mañana, ahorita ya está, porque llegué en la noche, ¿no? Y mi papá estaba tomado y todo eso, entonces no quise discutir. Y ya me quedé con ellos en esa parte. Y ya al otro día, pues mi papá ya no se acordaba, así es que ya no me fui. Me quedé en casa. Pero por ese tiempo también, ese año, tomé la decisión de servir al Señor y decidí irme. Y lo mismo pasó con mis papás, dijeron, no, no te vamos a dar permiso, no te vamos a dar una carta de recomendación que necesitaba yo llevar. Pero aún así yo decidí ir a servir al Señor, y desde ese momento pues seguimos en el ministerio. ¿Ir a un seminario? Era un seminario. Ir a un seminario y prepararme y todo eso, pero teníamos que llevar una carta de recomendación de mis papás porque tenía 18 años, entonces mi papá no me la quiso dar. Pero aún así yo ese día decidí irme y arreglé mis cosas y ya iba en camino y mi papá me habló. Dice, ¿qué es lo que tengo que firmar? Bueno, al final tomó la decisión, entonces fue algo muy hermoso. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde vivíais? ¿En qué ciudad? Vivíamos en Tamazunchales, San Luis Potosí, en México. Muy bien. ¿Y tú, Josué? Yo estaba de pequeño, vivíamos en una ciudad que se llama Ixmiquilpan, en el estado estado de Hidalgo, en México. Ahí vivíamos cuando ¿estabais muy lejos uno del otro? Sí. Sí, o sea, son los que están lejos. Una distancia como de 5 horas y media en autobús. O sea, que sí. Bueno, y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo llegasteis a conoceros y a tener... ¿Como pareja? Sí, muy bien. Porque estabas en el seminario, ¿estuviste cuánto tiempo? Estuvimos 4 años y 1 año de práctica. Pero cuando yo estaba en ese tiempo de tomar la decisión de irme para estudiar el seminario, en esa iglesia donde estaba, todos los seminaristas que iban, todos los que estaban estudiando, iban a hacer prácticas ahí, iban a cantar, iban a evangelizar, y en ese grupo iba Josué.
O sea, él ya estaba acabando, como se dijera. Él estaba como a mediados, ¿no? Sí. Sí. Yo fui un año antes al seminario que mi esposa, y en ese año, en ese primer año, fuimos a su iglesia, de donde ella era, y en una actividad de la noche que nos tocaba participar, íbamos a cantar porque el seminario tenía su coro, íbamos a participar, y pues teníamos que sentarnos casi hasta enfrente de las primeras bancas. Y pues yo llegué, me senté y luego llega ella con otra amiga. Y es un lugar muy caluroso. Esta zona es clima tropical, entonces mucho calor, mucha humedad. Y yo tenía mucho calor. Y ella traía un abanico y empezó a echarse aire, y ese aire me llegaba a mí. Y no hablamos, pero ya al final, cuando terminó todo, yo sí le dije gracias por el aire, ¿verdad? Porque pues sí, era algo rico que se sentía, ¿verdad? Porque hacía mucho calor. Y la otra parte que la cuente mi esposa. Lo interesante es que mi papá había sido muy aprensivo con nosotros, no nos dejaba tener relaciones de amigos ni nada de eso. Entonces habíamos hecho esa parte donde no nos gustaba que nos dijeran piropos o un halago, no nos gustaba, entonces eso hacíamos, ¿no? Entonces cuando él empieza a decir así, yo dije, qué atrevido, o sea, no me gustó que dijera eso, ¿no? Y entonces, ya como que estábamos, porque entramos y estaba oscuro porque estaba la película. Entonces llegamos y nos sentamos ahí por eso. Y ya dije así como que no lo vi muy bien y lo saludé ni nada y nos salimos. Pero la siguiente noche otra vez pasó exactamente lo mismo. Nosotras, las dos amigas, decidimos sentarnos en otro lugar. Y justo me queda justo al lado de él otra vez. Y otra vez con el abanico, ¿no? Y otra vez me dice lo mismo. Y ya como que ya no le hice tanto caso, ¿no? Pero cuando salimos del servicio de la iglesia, estaban todos los jóvenes ahí y había un joven que tenía relación de amistad con nosotros y con mi amiga. Entonces, ¿saben qué? Les voy a presentar a unos jóvenes del instituto y todo eso. Y ahí fue donde me lo presentaron. Y dije, pues es el mismo del aire, ¿no? Y ahí empezó una bonita amistad, porque algo que yo admiro mucho de él es que él se interesó no en mí como una persona para conquistar, sino se interesó en una persona que estaba pasando por situaciones difíciles y que quería escucharme. Y hasta la fecha él me sigue escuchando, es mi mejor amigo. Entonces empezamos a entablar esa relación de amistad, y lo que me encantaba es que siempre me llevaba a buscar a Dios en las pláticas y todo. Entonces empezamos a tener mucha confianza, y yo también había puesto eso fue como en febrero, ¿no? Pero en diciembre yo había hecho un pacto con otra amiga de esperar a la persona indicada, bajo la voluntad de Dios, no tener una relación así por tener, sino hacerlo. Y eso fue muy bonito porque creo que él tenía porque aún después cuando él me invitó, me propuso ser su novia, yo le dije que no, que tenía que esperar y confirmar algunas cosas, y esas cosas eran lo que yo había propuesto, que son las cosas, bueno, le voy a decir esto y esto, y si él aún así tiene interés, entonces la persona indicada. Y así fue. Y bueno, ¿se pueden decir qué cosas eran las que pediste? Sí, o sea, que fuera precisamente una persona que amara a Dios. Que amara a Dios, pero fue una persona que amara a Dios antes que a mí. Y después Dios me lo volvió a comprobar cuando estábamos en ese periodo porque tuvimos muchas pruebas para tener nuestra relación. Porque yo en ese tiempo, él ya estaba en el seminario y yo ese año entré al seminario. Pero las reglas del seminario es que no podía haber noviazgos en el seminario. Durante el seminario. Entonces, en ese periodo, pues no podíamos tener. Entonces dijo el pastor, bueno, solamente hay una opción, que tú sigas, que uno de los dos se vaya, o que terminen su relación. Entonces dijimos, bueno, vamos a orar y que Dios acomode todo. Y Dios acomodó todo de tal manera que, pues él dijo, yo me retiro, con tal de que tú sigas, ¿no? Entonces, pero el director era muy estricto, pero al mismo tiempo lo amaba mucho. Entonces dijo, no, era un buen alumno. Entonces dice, no, vas a hacer tu periodo,
afuera y vas a venir a dar solamente a tomar clases unas veces y todo eso, entonces vas a estar haciendo eso. Tú vas a estar afuera y él va a estar adentro, porque en ese tiempo no había más que cartas, pero las cartas también eran revisadas, bueno, todo, sí, ¿no? Bueno. Pero aguantamos ese periodo porque sabíamos que nuestra prioridad no era el noviazgo, la prioridad era servir al Señor, prepararnos, bueno. Pero después ya pudimos, el hermano, el director que nos había puesto así como que muchas cosas, al final, antes de que él se fuera, porque era un misionero, que se iba a ir a Rusia, entonces antes de que pasara eso, estaba muy contento que nos casáramos y él fue nuestro padrino de bodas. Bueno, qué bien. ¿Y cuánto tiempo después os casasteis? Después de 4 años. 4 años. 4 años. Tuvimos 4 años de noviazgo. 4 años, que eran mientras que estuvisteis en el seminario. Muy bien. Sí, así pasó la situación. Que bueno, así os preparasteis los dos al mismo tiempo, para servir al Señor. Muy bien. Y bueno, después que os casasteis al acabar, y ¿qué hicisteis o a dónde? Pues cuando terminamos, nos casamos y yo tenía que ser medio de práctica, entonces los hermanos del instituto nos invitaron a él ya estaba de maestro en el instituto donde él había estado, y donde yo estaba también, ahí fue donde nos invitaron a participar, a él como maestro y a mí para terminar y hacer mi servicio ahí en la misma institución ese año. Estuvimos como, ¿cuántos años, amor? Estuvimos 4 años después de terminar nuestro tiempo en el instituto. Estuvimos 4 años sirviendo ahí mismo, porque cuando yo entré a estudiar, al mismo tiempo estuve haciendo algunos cursos aparte, o sea, igual sobre teología y todo esto. Entonces eso me ayudó mucho, ¿verdad? Ya cuando terminamos, porque el director nos ofreció pues estar ahí, seguir dando clases. Bueno, ya como profesor. Como profesor en el seminario. Entonces estuvimos 4 años, después vino una reestructuración, ¿verdad? de la institución, y solo se quedó el director porque todo el sistema del seminario cambió, entonces solo se quedó el director y los maestros tenían que venir de fuera. O sea, ya no eran maestros a tiempo completo, sino tenían que venir de fuera. Y pues seguimos dando clases, ¿verdad? Salimos del instituto, nos fuimos a pastorear una iglesia y pues bueno, de ahí Dios nos empezó a llevar por diferentes circunstancias, lugares. ¿Y dónde en qué sitios habéis estado trabajando? O sea, con iglesias y así, ¿en qué lugares? Sí, primeramente estuvimos ahí en el instituto como maestros y yo estaba en la parte del área administrativa y en consejería. Y ya después salimos ahí, nos fuimos al estado de Puebla, en la Sierra de Puebla estuvimos ahí pastoreando. Después de un tiempo de ahí nos fuimos estuvimos en Tamazunchal es San Luis Potosí, de donde yo soy, esa área donde yo soy. Entonces estuvimos ahí, pero ahí nos pusieron para fundar una iglesia. Pero hubo una transición en ese tiempo de que salimos del instituto a irnos a Puebla, regresamos de Puebla y nos quedamos así como que no había una invitación formal para estar pastoreando, entonces empezamos a trabajar o a levantar una obra donde no teníamos la cobertura de nadie. Lo hacíamos porque sentíamos que ese era el llamado de Dios, pero gracias a Dios porque eso que se quedó, pues otros hermanos llegaron y lo afirmaron, y ahora pues está una iglesia ahí, hay una iglesia ahí, y ya después de ahí cuando estábamos con ellos y todo eso, fue cuando nos invitaron a Tamazunchal. Entonces dejamos esa obra ya con esos hermanos y nosotros nos fuimos a abrir obra en Tamazunchal. Y que hasta la fecha igual es una iglesia que sigue adelante, están siendo atendidos los hermanos. En Tamazunchal estuvimos 12 años, más o menos, aproximadamente 12 años. Y de ahí, pues, los hermanos del seminario, como ya los misioneros habían salido, los hermanos del seminario nos invitaron para hacernos cargo de la dirección del seminario. O sea, fuimos directores de ese mismo seminario por 12 años también, antes de llegar a Ensenada, donde estamos ahora. Ensenada, Baja California, México.
Ahí estuvimos igual 12 años trabajando. Entonces, ¿Y ahora estáis en Ensenada? ¿Cuánto tiempo lleváis? 5 años. 5 años, ya. 5 años, y esa es una de las etapas también. Yo creo que cada etapa en donde Dios nos ha ido moldeando y Dios haciendo procesos, acomodándonos y sobre todo mostrándonos quién es Él, ¿no? Entonces, durante el tiempo que estuvimos en Tamazunchale, el Señor nos enseñó acerca de vivir por fe, de provisión, de todo eso. Era un tiempo muy difícil, pero aprendimos. Pero esa parte que donde aprendimos fue para prepararnos para cuando estuvimos al Instituto Bíblico. Cuando entramos al Instituto Bíblico, no pues era vivir por fe con todos los alumnos, porque no había una provisión estable, ¿no? Pero cuando nos invitaron no sabíamos. Hasta que estábamos ahí nos dimos cuenta y fue algo bien hermoso porque ya lo habíamos practicado. Muy bien, Con ya veníais preparados. Muy Entonces, bien. ahí fue donde aprendimos que Dios te lleva a los procesos para prepararte para lo que viene. Y ahora cuando salimos de la parte del seminario para venir a Ensenada, otra vez Dios preparó ese tiempo para lo que venía. Y Dios preparó ese tiempo en Ensenada para llegar a España. Entonces, estamos casi siempre como que expectantes que Dios va a hacer, porque Dios es maravilloso, Él es el soberano y es el que dirige la obra y nos lleva al plan que Él tiene para nosotros. Muy bien. Y ahora me gustaría que explicarais un poquito qué estáis haciendo ahora con el ministerio que estáis también, bueno, que estáis ahora aquí, ¿no? Por lo que habéis venido. Un poquito. ¿Cómo llegasteis a conocer este ministerio y cómo se forma un poquito? Pues cuando llegamos a Ensenada, una de las partes importantes de nuestra vida fue orar por amigos, porque llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie, solo conocíamos al pastor que nos invitó, pero era pandemia, entonces todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo en su casa, y fueron unos meses muy difíciles, y entonces empezamos a orar por amigos. Y el pastor Jim, que es un pastor conocido, él nos invitó a una actividad donde conocimos a Sergio y Mari de la Mora, que trabajan en este ministerio de Team Kairos, enfocados a la sanidad emocional, y conectamos muy bien, empezamos a asistir a los talleres, después nos hacen la invitación para participar, y es algo que nos emocionó mucho, porque mi esposa le encanta trabajar con mujeres, y en ese tiempo como que estaba enfocado más a mujeres y matrimonios. Entonces conectamos muy bien y obviamente nos interesó la visión que tenían, principalmente en el área de matrimonios, porque el lugar donde estamos es un estado, el primer estado en la República Mexicana que tiene el número 1 en divorcios. Entonces, eso nos llamó a nosotros mucho la atención, porque cuando llegamos a la iglesia, en el primer culto después de pandemia, ya cuando se abrió la iglesia, en el primer culto un matrimonio vino y nos dijo, nos vamos a separar. Eso fue algo muy impactante para nosotros. Damos la bienvenida. Sí, fue la bienvenida. Fue la bienvenida. Entonces, cuando conocimos este ministerio, pues nos llamó la atención porque el lema es un divorcio menos. Un divorcio menos, ese es el lema. Entonces, fue así como conocimos este ministerio, nos integramos en una manera pues muy especial, como Dios fue moviendo todo para poder encajar, ¿verdad?, en este ministerio, y por eso es que trabajamos con ellos y aquí estamos, ¿verdad?, ahora en España. Pero obviamente no es lo único que hacemos, ¿verdad? Yo le dejo a mi esposa que comparta lo demás, ¿verdad?, porque no solo es Team Kairos, es otros ministerios. Sí, ahorita que estamos con Team Kairos, bueno, pues esa parte de trabajar en la sanidad integral, y era algo que, como yo decía, como Dios había acomodando todo eso, preparándonos para las cosas que vienen. En el tiempo de pandemia, pues nadie salía.
Entonces nosotros empezamos a prepararnos, no tanto, al principio no tanto porque ¿qué hacíamos? Estábamos solos y en algo teníamos que ocuparnos, ¿no? Para no entrar en una depresión o algo así, sino cuidar también esa área. Y empezamos a prepararnos sobre cursos, talleres y cosas en línea. Y ahí empezamos a trabajar lo que son todas las cosas sobre sanidad integral, sobre el cuidado del pastor y todo eso, por lo que estábamos viviendo. Nosotros estábamos cuidándonos, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener capacitación sobre tanatología a través de la Biblia, sanidad integral en la persona a través de la palabra de Dios. Entonces, y llegaron estas personas al contactarnos a nosotros y todo eso y aprender nosotros, prepararnos durante esos tres años que estábamos en ese proceso, estábamos preparándonos. Así es que cuando se abrió y vimos la oportunidad de compartir todo lo que había ahí, era conocer más gente, saber y ver la visión que tenían, que era igual que lo que nosotros queríamos hacer, lo mismo que estábamos abrazando y que ya estábamos trabajando, dijimos, creo que esto es lo que Dios nos ha estado trayendo a hacer. Entonces, seguimos en la iglesia, somos pastores en una iglesia ahí, pero al mismo tiempo tenemos talleres sobre sanidad integral, sobre tanatología, acompañamiento en duelos, y ha sido de gran bendición ese tiempo, por la experiencia que yo he tenido. O sea, en mi familia hemos perdido 3 hermanos. Ha sido muy difícil con mis papás trabajar esa parte. Entonces, a través de esos tiempos, yo estaba viéndolos a ellos también, pero también viendo lo que Dios estaba haciendo a través de cómo Dios nos puede sanar a través de la palabra de Dios. Entonces, fue algo muy bonito y en eso seguimos trabajando y por eso combinábamos con lo que Kairos estaba haciendo y era Dios armando todo ese equipo, ¿no? Para trabajar en esas áreas. Entonces, era algo tan hermoso y yo me maravillo cómo Dios hace esa parte de entrelazar todo lo que se requiere para cumplir su plan. Y cuando llegamos ahí le decíamos al Señor, y que la palabra que compartía, ¿no? Que le dijimos, Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué quieres? Muéstranos qué quieres. Solamente podría ser eso un trampolín para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y ahora lo hemos visto cumplido. Eso es lo que Dios quería para bendecir a otras personas que no conocemos, pero que Él ya conoce y que ella tiene el plan porque sabe que necesita. Y ahora estamos aquí con esas habilidades, con esos dones y esperando que Dios nos diga dónde los vamos a poner. Qué bueno, aprovechar el tiempo, ese tiempo que tuvimos de pandemia y todo eso. Y esto es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Si tienes un tiempo así que a veces no sabemos qué hacer, pues no lo desperdiciemos. No. Hay que prepararse, leer, buscar, informarte y prepararte ya vendrá. O sea, a veces pensamos, pero ¿para qué quiero ahora ponerme a estudiar esto o aquello? El saber no ocupa lugar, sí. Que dicen. Pero es que además, como creyentes, tenemos que estar preparados. Sí. No podemos permitirnos, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya quiero estar tranquilo. No, o sea, tenemos que estar hasta mientras que tengamos la conciencia, tengamos una buena conciencia, hay que seguir aprendiendo y hay muchos temas que podemos, y cada uno, pues eso es lo que le llama, ¿no? Por ejemplo, yo también, son temas que siempre me han llamado. Y ahora en este último tiempo estoy aprendiendo más, ¿no? Sí. Entonces, pues, cada uno en lo que le llame, pero no dejemos de aprender y de prepararnos. Y después el Señor ya trae la ocasión, el Señor hace las conexiones. Nosotros, o sea, no tenemos que ir buscando, cuando estamos en el Señor, no tenemos que ir buscando a ver dónde, no. El Señor es el que va haciendo, nos va entrelazando. ¿Quién iba a decir que os íbamos a tener aquí unos matrimonios mexicanos que dicen, ¿qué hace de México aquí, verdad? Pues el Señor lo ha permitido porque tiene un propósito, ¿no? Y vamos a dejar que Él vaya adelante, ¿no? El Señor vaya adelante, abriendo camino. Nosotros no tenemos que ir poniendo nada, ¿no? Exacto. Eso es lo que nos maravilla, o sea, es lo que nos maravilla de cómo Dios entrelaza a las personas, entrelaza su palabra, porque al final de cuentas es su plan de Él. Nosotros solamente somos siervos y tenemos que obedecer a lo que Él nos dice, estar aprendiendo a escuchar su voz y decir, sí, Señor, aquí estoy. Entonces tú úsame y estar disponibles, ¿no? Y esa disponibilidad y esa obediencia es lo que hace que estemos hoy aquí. Muy bien. Quería preguntaros, que no os lo he preguntado, ¿tenéis 2 hijos? ¿No? Sí. ¿Y qué edad tienen? ¿Dónde están? Un poquito.
Tenemos 2 hijos varones, los dos, uno de 32 años, el otro de 29, y también tenemos 2 nietos de 6 y 3 años de edad. Sí, y damos gracias a Dios por esa familia que el Señor nos ha dado. ¿Los tenéis cerca de casa o no? No, esa fue la otra etapa difícil, la otra etapa difícil en este periodo. Todo el tiempo desde que empezamos ministerio ya con hijos, siempre han estado con nosotros, todo el tiempo, a donde vamos ellos van. Han pasado muchas situaciones, pero ellos ahí con nosotros, ¿no? Pero ahorita en este tiempo, cuando teníamos que hacer la decisión, platicando con ellos, sabíamos que ellos ya están grandes, tienen sus carreras, tienen todo, pero siempre allá, como saben, en la parte de Latinoamérica, los hijos siempre están ahí, no se van hasta que se casen, aunque estén grandes. Aquí ahora ni a veces nos llamamos. Y eso ha sido lo difícil porque platicamos con ellos y fue algo tan hermoso porque fue cuando Dios puso el llamado. El día que nosotros decidimos con ellos platicar que nosotros teníamos que dejar ese ministerio ya y empezar otro ministerio, fue que ellos nos dijeron: papás, ustedes siempre están en la obra de Dios, entonces nosotros no vamos a ser un estorbo para lo que Dios les está diciendo. A donde Dios los llame, ustedes obedezcan y nos vemos y los acompañamos. No teníamos invitación todavía. Justo cuando terminamos de hablar en esa ocasión, orar y todo eso, ellos se fueron y en ese momento llegó la llamada de invitación para el lugar donde teníamos que ir. Entonces vimos que Dios estaba acomodando todo, pero era muy difícil decir sí a esa invitación porque está muy retirado. Ellos están en el centro de México, en Querétaro, y nosotros estábamos hasta el norte de México. Entonces era muy complicado, pero pues platicamos y decidimos ir para el ministerio que habíamos hecho, que habíamos decidido tomar allá, pero también el hecho de tomar esa decisión fue muy difícil en ese tiempo porque pues era pandemia. Le habíamos pedido al Señor 2 cosas antes de irnos: pasar tiempo con nuestros hijos, antes de irnos, así por periodos, una semana con uno, luego una semana con otro, una semana con mis papás y ya. Pero el Señor nos dio la oportunidad con la pandemia. Para nosotros la pandemia fue una oportunidad de Dios. Es algo de bendición, porque mi hijo se quedó sin trabajo y estábamos en el seminario, que era varias hectáreas ahí donde podíamos vivir, y mi hijo se queda sin trabajo y se va a vivir con nosotros, y también mi otro hijo también se fue a vivir con nosotros y Dios nos permitió pasar ese tiempo con ellos. Qué bueno, qué bueno, para poder despediros bien y estar todo bien. Sí. Bueno, qué bueno. Sí. Muy bien. Pues bueno, no sé si queréis decir algo más así que sea importante. ¿Qué os parece? Pues solamente agradecer a Dios por lo que Él es. Dios ha sido un Dios maravilloso, un Dios de amor que nos muestra siempre su misericordia y su gracia, y lo hemos visto en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro tiempo de servicio, también de pareja, como Dios nos ha llevado cada día en el avance en nuestra área personal, ¿no? Entonces damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por ello, por esas oportunidades que Dios nos da de poder estar en su obra. Muy bien. Para nosotros es una gran bendición estar acá en España. No es algo que hubiéramos soñado, pero como decíamos en esta plática, pues todo se fue entretejiendo, Dios ocupándonos y usándonos a todas las personas, y damos gracias a Dios por estar acá. De verdad es una bendición conocerles, ¿verdad? Para nosotros es un gusto estar aquí. Así que ánimo y confiemos siempre en Dios, ¿verdad? Que Él hace todas las cosas. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias, Josué y Vicky, por vuestro testimonio, por vuestra experiencia, y bueno, y nos despedimos ya hasta la próxima y que el Señor os bendiga.